Este, es la transmisión, no solamente la van a poder ver por Zoom, sino que se ve en simultáneo en vivo por YouTube, ¿sí? A los que no, que va a estar grabado también, más adelante, cuando terminemos va a estar, la grabación va a quedar en la plataforma de YouTube con las charlas que tuvimos hoy, ¿sí? Bien, entonces, vamos a las filminas de el día de la fecha, como le decía. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, como vimos, la forma de una sola variable, la regla de la cadena es cuando la variable está en función de otra variable. O sea, tenemos una función dentro de otra función, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con funciones de dos o más variables? Esto se complica un poquito de vuelta, como pasó en el caso de derivadas, que o sea, las variables pueden estar en función de otra variable o de más de una variable, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que la regla de la cadena tenemos una función z, que va a ser una variable z que va a estar en función de x e y a su vez x e y va a estar en función de, en un primer momento, de una variable t, ¿sí? Entonces, nos quedaría que z va a estar en función de toda una variable t, ¿sí? En general. Por lo tanto, lo que vamos a querer ver es cuál es el cambio de z en función de t, ¿sí? ¿Alguien abrió el micrófono? Bien, entonces, si nosotros tenemos la variable z en función de x e y las variables x e y en función de t, ¿sí? O sea, x va a ser una g de t y y va a ser una h de t, entonces, ¿sí? La derivada de la regla de la cadena, o sea, la derivada de z en función de t, la derivada de z con respecto a t va a ser la derivada de f con respecto a t, que lo vamos a poder escribir como la derivada de f con respecto a su primer variable, o sea, la derivada de z con respecto a su primer variable, por lo que hay en su primer variable derivado con respecto a t, ¿sí? Más la derivada de z con respecto a su segunda variable por lo que hay en su segunda variable respecto de t, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos una función z que va a ser igual a x cuadrado por y más 3x y a la cuarta, y decimos que x es igual a seno de 2t e y es igual a coseno de 2t, entonces z me queda todo en función de t, ¿sí? Si yo reemplazo a x y a y, me queda todo en función de t. Y quisiera saber, entonces, cuál es el cambio de z con respecto a t. Pues bien, entonces la regla de la cadena me dice cuál es esa razón de cambio, ¿sí? Entonces, tenemos la derivada de z con respecto a t, como dijimos, es la derivada de esta función con respecto a la primera variable, que es x, por lo que hay en la primera variable, que es esto, derivado con respecto a t, ¿sí? Más la derivada de la función con respecto a su segunda variable, que en este caso es y, por lo que hay en y derivado con respecto a t, ¿sí? Entonces, si hacemos, o sea, la derivada de
x con respecto, la derivada de f con respecto a x me va a quedar 2xy más 3y a la cuarta por, entonces, lo que hay en x derivado con respecto a t. Que hay en x es seno de 2t. Y la derivada de seno de 2t con respecto a t me da 2 coseno de t. Más la derivada de f con respecto a y, que en este caso me va a dar x cuadrado, más 12xy al cubo, ¿sí? Por la derivada de lo que hay en la variable y derivado con respecto a t, que en este caso la derivada de coseno de t me da menos seno de t, ¿sí? Pero bien, yo lo que estaba viendo es el análisis del cambio de z con respecto a la variable t, ¿sí? Entonces, fíjense que acá me queda en función de x y t. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar estos valores x e y por lo que valen realmente, y en este caso nos pedía la derivada en t igual a 0, ¿sí? Si nos fijamos en t igual a 0, el seno de 0 me va a quedar 0 y el coseno de 0 me va a dar 1. Entonces x va a valer 0 e y va a valer 1, ¿sí? Y entonces la derivada de z con respecto a t en el punto 0, ¿sí? Reemplazo todos los valores y me queda igual a 6, ¿sí? Pero bien, este es el primer caso donde las variables x e y son funciones de una sola variable, que en este caso t, que es t, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Como estamos en varias variables, x e y también pueden estar en función de más de una variable, ¿sí? Por ejemplo, si a x e y la expreso en coordenadas polares, ¿sí? Si a x e y la expreso en coordenadas polares, x está en función de r y θ, ¿sí? O la expreso en otras coordenadas, por ejemplo, u y w, también, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa en ese caso y suponemos ahora que tenemos de vuelta a z en función de x e y a su vez x e y están en función de dos variables s y t, ¿sí? Entonces, x va a ser una g de s y t e y va a ser una h de st, ¿sí? Por lo tanto, indirectamente, z va a estar en función de s y t, ¿sí? Y como tenemos que la z está en función de dos variables, ya al derivarla tengo que hablar de derivadas parciales, ¿sí? Cuando una función está en función de una sola variable, hablamos de derivada común y corriente. Cuando la función está en función de más de una variable, en caso 2 o 3, entonces ahí tenemos que hablar de derivadas parciales, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que estamos interesados en obtener es la derivada de z con respecto a t y la derivada de z con respecto a s. Entonces, en la regla de la cadena, en el caso 2, ¿sí? Que es el caso de que las variables están en función de más de una variable, nos dice que la derivada de z con respecto a s es igual a la derivada de f con respecto a su primer variable por lo que hay en su primer variable derivado con respecto a s, más la derivada de f con respecto a su segunda variable por lo que hay en su segunda variable con respecto a s, ¿sí? Y la derivada parcial de z con respecto a t
va a ser igual a la derivada de f con respecto a su primer variable por lo que hay en su primer variable respecto a t, más la derivada de f con respecto a su segunda variable por lo que hay en su segunda variable respecto a t. ¿Sí? Esto es como como una regla o como una receta, ¿sí? Por eso se lo indico paso por paso. Fíjense que cuando hacemos derivadas parciales, cuando las variables x e y están en funciones de otras variables, más de una variable, ¿sí? Hacemos, por ejemplo, cuando hacemos la derivada de z con respecto a s, consideramos a todo lo que aparezca a t, podemos considerarlo como constante y usar el primer criterio, ¿sí? Es un caso particular. Pero bien, vamos a un ejemplo de esto para poder entender la idea. Fíjense, si tenemos una función que va a ser x cuadrado menos y cuadrado. Y los puntos, como habíamos dicho, están en coordenadas polares. O sea, x va a ser r coseno de tita e y va a ser r seno de tita. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la derivada de z con respecto a r, ¿sí? Va a ser igual a la derivada de f con respecto a su primer variable por lo que hay en su primer variable respecto a r, más la derivada de f con respecto a su segunda variable por lo que hay en su segunda variable respecto a r. ¿Sí? Que esto va a ser igual, si yo derivo a esto con respecto a x, me queda 2x, por lo que hay en x, que es r coseno de tita, derivado con respecto a r, que me queda coseno de tita. Menos, ¿sí? O sea, acá me quedaría más, ¿sí? Pero si yo hago la derivada de f con respecto a y, me queda menos 2i, ¿sí? Entonces, menos 2i por la derivada de lo que hay en la variable y con respecto a r, que en este caso me queda seno de tita, ¿sí? Nuevamente, tengo que llevarlo todo a que me quede en función de r y tita, ¿sí? Entonces, si yo reemplazo x, me queda r coseno de tita, entonces acá me quedaría 2r coseno cuadrado de tita, y si yo reemplazo ahí, era 2, me quedaba r seno de tita, entonces me queda 2r seno de tita cuadrado, ¿sí? Muy bien. Y por estos son identidades trigonométricas, se puede ver que esta formulita es igual a 2r coseno de 2 tita. O sea, el coseno cuadrado de tita menos el seno cuadrado de tita es igual a coseno de 2 tita. ¿Sí? Es una identidad trigonométrica. Pero si ustedes terminan, si ustedes hubieran terminado aquí, ya estaría bien. ¿Sí? Por otro lado, vamos a ver la derivada de z con respecto a tita, ¿sí? Entonces, de vuelta, la misma cuestión, pero nada más que en la segunda parte, en vez de derivar con respecto a r, derivamos con respecto a tita. Entonces nos queda la derivada de f con respecto a su primer variable por lo que hay en su primer variable derivado con respecto a tita, más la derivada de f con respecto a su segunda variable por lo que hay en su segunda variable respecto de tita. ¿Sí? Que esto me quedaría, entonces, de vuelta, yo derivo a esto con respecto a x, me queda 2x por la derivada de lo que hay en x, que era r coseno de tita, derivado con respecto a tita, que me queda r menos seno de tita. ¿Sí? Más la derivada de f con respecto a su segunda variable, que me queda menos 2i, entonces esto se me transforma en menos, por lo que hay en su segunda variable respecto a tita. La segunda variable era r coseno de tita, r seno de tita, perdón, entonces la derivada me queda r coseno de tita. ¿Sí? Y nuevamente,
transformamos X e Y en la fórmula que tenemos y nos quedaría esta formulita, que podríamos terminar aquí, pero si observamos por identidades trigonométricas de vuelta, esto podemos ver que es igual a 2r cuadrado seno de θ. ¿Sí? Acá vimos que la función f, ¿sí? O sea, esta función f que llamamos por lo general z, está en función de dos variables, x e y. Pero puede ser que esté en función de tres variables, ¿sí? Entonces, acá se generaliza la metodología. Si, por ejemplo, tenemos una w igual a f de x, y z, ¿sí? Entonces, la regla de la cadena se generalizaría, ¿sí? También para z, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí w igual a f de x, y, z, entonces tendría que ser la derivada de w con respecto a s y la derivada de w con respecto a t, y entonces la derivada de w con respecto a s vendría a ser la derivada de f con respecto a su primera variable, que es x, por lo que hay en su primera variable respecto a s, más la derivada de f con respecto a su segunda variable, que es y, por lo que hay en su segunda variable con respecto a s, más, y se le agregaría un término más, que la derivada de f con respecto a su tercera variable, que en este caso sería z, por lo que hay en su tercera variable, que es z, derivado con respecto a s, ¿sí? Y lo mismo con respecto a t, ¿sí? ¿Se entienden? Es una forma de generalización que se la explico porque seguramente va a haber ejercicios que la función va a estar por ahí va a haber cuatro variables, una que va a estar en función de las otras tres, entonces se le agrega un término más, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo interesante de la regla de la cadena, ¿sí? Que también lo podemos ver en la regla de la cadena de una sola variable, es que nos ayuda a calcular la derivación implícita, ¿sí? De una función. Entonces, supongamos que no tenemos que una variable nos da la fórmula precisa que está en función de las otras variables, ¿sí? Sino que nos da una ecuación. Por ejemplo, una ecuación que la vamos a anotar como f grande de x e y. Y sabemos que y es función de x, ¿sí? Entonces, indirectamente, la f grande, ¿sí? Que es una función de dos variables, pero que está igualada a un valor, entonces me da, se transforma en una ecuación. Esa función está en función de dos variables, pero indirectamente está en función de una sola variable, porque y está en función de x, ¿sí? Entonces, acá tenemos la regla de la cadena, porque tenemos una función dentro de otra función, ¿sí? Entonces, podemos aplicar el primer caso de la regla de la cadena, ¿sí? Porque acá la única variable que nos queda en juego es la variable x, ¿sí? Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, tenemos la derivada de la f grande con respecto a su primera variable, que es x, por lo que hay en x derivado con respecto a x, más la derivada de f grande con respecto a su segunda variable, por lo que hay en su segunda variable respecto de x, ¿sí? ¿Y por qué lo igualo a 0? Porque yo planteé la ecuación, ¿sí? Que esa función tiene que ser igual a 0. Entonces yo derivo acá me tiene que dar, también me tiene que dar igual a lo que hay del otro lado de la igualdad. Entonces esta derivada me tiene que dar 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Pero ¿qué hay
¿qué hay en la primera variable? En la primera variable está x solo, entonces la derivada de x con respecto a x me va a dar 1. ¿Sí? Y acá la derivada, o sea, ¿qué hay en su segunda variable? Su segunda variable está ahí solo. Y la derivada, o sea que y es f de x, es f de x, perdón. Entonces, si yo derivo a f con respecto, me va a quedar la derivada de f con respecto a x. ¿Sí? Entonces, acá voy a tener la derivada de f con respecto a x por 1 más la derivada de f grande con respecto a y por la derivada de f chiquita con respecto a x. ¿Sí? Y eso igualado a 0. Entonces, yo lo que quiero saber es cuál es la derivada de la y con respecto a x. ¿Sí? Entonces, despejando, ¿sí? Entonces, esto pasa para el otro lado restando, que me queda la derivada de f grande con respecto a x, negativo, sobre la derivada de f grande con respecto a y. ¿Sí? Entonces, si no, en forma resumida, si nosotros tenemos la ecuación esta igualada a 0, entonces esto lo podemos llamar como una función que va a depender de x e y, y yo puedo calcular las derivadas parciales. La derivada parcial es de f grande con respecto a x y la derivada parcial de f grande con respecto a y. ¿Sí? Entonces, y voy a poder decir que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada parcial de f grande con respecto a x sobre la derivada parcial de f grande con respecto a y. ¿Sí? Y me faltó el menos, ¿sí? Entonces, menos esa fracción. ¿Sí? Para eso vamos a ver un ejemplo. Entonces, supongamos que sabemos que y va a estar en función de x, pero no tenemos la forma de y. Solamente tenemos que cumple esta ecuación. ¿Sí? Entonces, yo puedo pasar esto para allá restando y me quedaría que mi f grande es esta función. ¿Sí? Entonces voy a tener f grande igualada a 0, planteo ese f grande igualada a 0, y si yo quiero calcular la derivada de y con respecto a x, entonces tengo que calcular la derivada parcial de f grande con respecto a x, que me queda 3x cuadrado menos 6y, y la derivada de f grande con respecto a y, que me queda 3y cuadrado 3y cuadrado menos 6x. ¿Sí? Bien. Entonces, como habíamos dicho, era la derivada de y con respecto a x era, ¿sí? La derivada de f con respecto a x sobre la derivada de f con respecto a y, ¿sí? Que me queda esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Bien, entonces, pero bueno, de vuelta vamos a volver a complicarlo, ¿sí? Porque vamos a suponer ahora, ¿sí? Que tenemos a z en función de f de x, y. Entonces, pero no sabemos la fórmula general, ¿sí? Pero tenemos una ecuación implícita de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a tener una variable más. Y sabemos que z va a estar en función de x e y, ¿sí? Entonces, yo voy a querer calcular de vuelta la derivada de z, ¿sí? Porque yo sé que z va a estar en función de las otras dos variables, ¿sí? Entonces, yo quiero calcular la derivada de z con respecto a x y con respecto a y, ¿sí? Entonces,
vamos a tener que usar de vuelta el teorema de la cadena, la regla de la cadena, pero el caso 2. ¿Sí? Entonces, procediendo de la misma forma que hicimos en el caso anterior, ¿sí? Vamos a tener que la derivada de z con respecto a x es igual a la derivada de f grande con respecto a x sobre la derivada de f grande con respecto a z. ¿Sí? O sea, va a ser menos la derivada parcial de f grande con respecto a x sobre la derivada parcial de f grande con respecto a z. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar si yo quiero calcular la derivada de z con respecto a y. ¿Sí? Va a ser igual a la derivada de f grande con respecto a y sobre la derivada de f grande con respecto a z. O sea, de vuelta, menos la derivada parcial de f con respecto a y sobre la derivada parcial de f con respecto a z. Nuevamente, vamos a ver un ejemplo. Entonces, si tenemos esta ecuación, ¿sí? Y sabemos que z va a estar en función de x e y, ¿sí? Y por lo tanto vamos a querer calcular la derivada parcial de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. ¿Sí? Entonces tenemos que el f grande de x y z va a ser toda esta expresión, ¿sí? Y por lo tanto la derivada de f grande con respecto a x, ¿sí? Acá me quedaría 3x al cuadrado por z más z al cubo y, ¿sí? Y la derivada de f grande con respecto a z me va a quedar x al cubo más 3z cuadrado y, ¿sí? xy, perdón. Entonces me queda ese cociente, ¿sí? Y de vuelta, si yo quiero calcular la derivada parcial de z con respecto a x, a y, lo que va a cambiar va a ser el numerador, ¿sí? Que va a ser la derivada de f, la derivada parcial de f con respecto a y, que me queda solamente z al cubo x, ¿sí? Y aquí tenemos la expresión general. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bueno, entonces la idea era mostrarles esto y que ustedes puedan avanzar con la guía, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta, porque, a ver, vamos a sacar la pantalla. Acá me pregunta si el seno y el coseno de tita se derivan. ¿En qué sentido? ¿En cuál filmina? Brian. Cuando lo hacía con respecto a R, ¿sí? No, porque es como una constante, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna otra duda? Bien, no sé si seguimos con derivadas direccionales o cortamos aquí. Cortemos aquí. Corté. Y si el jueves vamos a hacer una clase con Agus, va a estar Aure, pero tienes que conectarte en vivo, Aure, y en Instagram.
donde vamos a ver todo esto y la gente está explicado y algunos ejemplos. El martes nuevamente casi consulta, creo que ahí por WhatsApp. Jueves repetimos este tema con adelante el pizarrón. Bien, muy bien. Bueno, perfecto, entonces. ¿Hasta qué punto se puede resolver? A ver, espérenme que me fijo en la guía porque no... Bueno, el 3 ahora sí, ¿no? Porque antes no estaba, pero a ver... ¿Te fijas? A ver, me fijo. Yo me estoy fijando. Un segundo. Una carrera, ¿eh? A ver si llego antes que vos. Dale, carga. Yo estoy corriendo así. Guías. Guías. A ver. 5, 6, 7. Hasta el 7 inclusive, ¿no? Hasta el 7 inclusive. El 7 inclusive porque el 8 ya habla de derivada direccional. 9 es gradiente, 10 es algo teórico y 11, 12 puntos críticos, problemas. Ah, esto lo habíamos agrandado. Después hay 800 problemas. Esta guía terminaba en el ejercicio 12 o 13, ¿no? Y ahora termina en el ejercicio 47. Un poquito. 26, está bien. Ok. Sí, la teoría, me preguntan acá si la teoría está subida. Sí, va a estar subida de vuelta en el canal de YouTube, que ya está la clase grabada, y en la descripción están las filminas. Sí, y se la vamos a dar también, se la pasamos después por WhatsApp también. También por WhatsApp se la vamos a pasar, sí, obviamente. Bien, si no hay no hay más preguntas. Arrancamos el fin de semana. Por WhatsApp y el jueves. Tal cual. Se agrandó la guía. La guía, sí. No. Desde hace 2 años. Con respecto sí, a hace 47. Era un chiste de 47 ejercicios, tiene 26, pero hace 2 años o 1 año creo tenía 12. Así que va a seguir teniendo 26. Va a estar en preadolescencia todavía. Capaz que el año que viene la hacemos crecer un poco más. Sí, el año que viene el ejercicio. Pero bueno, vamos viendo. A veces agregamos los ejercicios que tomamos en los parciales, como para que vayan viendo algún ejemplito. Pero bueno. Los que cursaron este año bajan la guía si la quieren seguir teniendo actualizada también, ¿no? ¿Cómo? Los que cursaron este año, el año que viene, para seguir, pueden ir bajando también las guías actualizadas. Así sí, las pueden tener, pueden seguir resolviendo. Vamos a agregar más cosas. Yo sé que quieren estar siempre en contacto con esta materia y entonces van a seguir bajando las guías. Vamos a ir aumentando. Eso dijo nunca nadie. Así que bueno, hacemos una cuenta regresiva. Si no nos dice nadie nada, arrancamos el fin de semana, mañana día del trabajador. Sí. Va a llover mañana. Ah, bien. No tenía pensado salir de casa, pero bueno. Sí, yo al patio voy a salir, pero bueno. Está bien. Sí. Por lo menos hijo de puta. Pero bueno. Sí. Así que bueno, por mí no hay pregunta, dice Romy. Muy bien, Romy. Medio punto extra. Si todos los que no tengan preguntas tienen medio punto extra. El parcial virtual que vamos a tomar cuando sea. Sí, decí que yo sigo con el mate, pero ya hace un buen momento, son las 7:30, es un buen momento de abrir una cervecita o algo para empezar a
Y bueno, medio punto, claro, no les podemos dar todo el parcial. Pero bueno, si preguntan, pierden. Si se le restamos puntos. Nico. Nico dice que no tiene, muy bien. Bueno, nos vamos entonces. Nos cerramos. Así que bueno. Listo. Hasta buen fin de semana para todos. Nos Feliz vemos. día. Feliz Día del Trabajador para nosotros. Y listo. Sí. Para los que trabajan acá también, feliz día. Claro. Si son estudiantes solos, es el día del estudiante, no tienen doble día. Pero si trabajan, descansen mañana. Feliz Día del Si Animal. hagan la guía. Así que bueno, ¿nos fuimos? Nos vamos. Listo. Adiós. Nos vemos.